Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este webinar, muy interesante, como todos los temas que regularmente tratamos sobre negocios. Estoy tanto en redes sociales en este momento, conectado, pues, como aquí en nuestro software de nuestro webinar. Y bueno, el tema de hoy es cómo testar ideas de negocio. Creo que es uno de los temas más interesantes, más importantes y que muchas veces obviamos un poquito, nos centramos mucho más en las etapas o en las fases de ideación, que son muy importantes, indiscutiblemente, pero considero que idear es mucho más fácil que validar una idea. Y pues bueno, en el webinar de hoy estamos discutiendo, vamos a hablar el tema de cómo realizar experimentos, cómo testar estas ideas de negocio. Entonces es un tema bastante interesante que vamos a tocar el día de hoy. Y pues bueno, estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme por ahí, por el chat, y a la brevedad estaré tratando de contestarles. Si no lo puedo hacer en el momento en vivo, lo puedo hacer al final del webinar sin ningún problema. Y bueno, eh, Daniel me dice que por fin nos ve en vivo. Gracias, Daniel, y bienvenido. Pero bueno, vamos a iniciar con este webinar, ¿ok? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, una breve presentación, Dino Yaiser, mía. Vamos a ver hipótesis, cómo crear, cómo escribir, cómo redactar hipótesis de manera correcta. Vamos a ver cómo crear tarjetas de experimento, cómo generar evidencia, cómo captar todo el aprendizaje a través de los experimentos y finalmente los tipos de experimentos que podemos hacer. El webinar de hoy va a durar entre 45 y 60 minutos y los invito a que nos hagan preguntas y que nos pongan de ahí desde dónde nos están viendo. Hay aproximadamente 80 personas ahorita viéndonos, así que vamos a iniciar. ¿Sale? Bueno, no todos me conocen. Yo soy Marco Velasco, soy director de Dino Yaiser y pues bueno, tengo más de 12 años de experiencia en temas de estrategia y en temas de innovación, ¿sí? Me encantan todos estos temas, de esto vivo, es mi pasión. Y bueno, como les había dicho, soy director de InnoJaiser, pero también me meto en los temas no solamente administrativos, sino también directamente en el campo, ¿sí? A los proyectos. Bueno, pues vamos a iniciar con el contenido, ahora sí, de nuestro webinar. Y vamos a empezar con los test. ¿Qué es un test? Pues bueno, el test es un experimento, sí, es un experimento, es una forma de buscar evidencia para soportar nuestras hipótesis. Y el test es una parte, nosotros que, bueno, nosotros en InnoJaiser nos basamos básicamente en Design Thinking como filosofía de innovación y de resolución de problemas, así como en Design Sprints, que es una variante del Design Thinking, ¿no? Y una de las fases del Design Thinking es el testeo o la experimentación. ¿Sale? Entonces, hoy nos vamos a meter en esta fase, hoy vamos a hablar un poquito de esta fase, que es un tema, como se los he venido diciendo, muy, muy interesante. Vamos a empezar ahorita con las hipótesis. Bueno, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición son suposiciones sobre las que se construye tu modelo de negocio, tu propuesta de valor y tu estrategia. Sí, básicamente. Modelo de negocio, propuesta de valor y estrategia. Y también, sí, una hipótesis es todo aquello que necesitas todo lo que necesitas saber para entender si tu idea de negocio realmente puede funcionar. Entonces, básicamente, las hipótesis son suposiciones. Y hablando de este tema de hipótesis, experimentación, etcétera, pues bueno, esto nos remite de manera directa y muy clara al método científico, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos y éramos pequeños, hablamos de
física, biología, etcétera, nos enseñaron el método científico. ¿Y de qué se trataba el método científico? Exactamente lo mismo. Tú tenías un supuesto, una suposición, es decir, una hipótesis, y para validar o no validar esta hipótesis tenías que hacer experimentos. Al final del experimento declarabas si era una ley o no era una ley, ¿no? Desechabas, pivoteabas o corregías el experimento, ¿sí? Y así validabas tus hipótesis o tus suposiciones. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo en negocios en este momento o en temas de emprendimiento. Es aplicar el método científico, ¿sí? Es decir, hacer más ciencia en negocios que arte, ¿sí? Dedicarnos más a validar, a experimentar todas las ideas que tenemos, que pueden ser muy, muy buenas, ¿sí? Pero tenemos que reducir incertidumbres y también tenemos que reducir el riesgo al fracaso. Eso es muy importante. Que tal vez vayamos a fracasar, sí, pero tenemos que fracasar de forma inteligente, ¿no? Tiene que ser rápido y tiene que ser barato. Entonces, para esto nos sirve utilizar el método científico, para esto nos sirve usar ciencia en los negocios, ¿ok? Bueno, habiendo visto qué es una hipótesis, ¿sí? ¿Cómo podemos crear una hipótesis? Pues siempre vamos a iniciar con la frase nosotros creemos que, ¿sí? Esa va a ser la frase inicial cada vez que redactemos o vayamos a hacer o crear una hipótesis. Y estas hipótesis, ¿sí? Antes de redactarla, tienes que tomar en cuenta que tienen que ser hipótesis precisas, testables y discretas. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, testable tiene aquí tu hipótesis es estable cuando puede ser calificada como verdadera, ¿sí? O falsa, ¿sí? Basada en evidencia. Es decir, tú vas a tener dos opciones, ¿sí? Una donde la vas a validar, vas a decir si es correcta esa hipótesis o no es correcta. Entonces, cuando generes o crees una hipótesis, tiene que ser de esta manera. También tiene que ser precisa. Y tu hipótesis es precisa cuando sabes cuál es el éxito previamente. Idealmente, esta describe de manera precisa el qué, el quién y el cuándo de tus suposiciones o de tus hipótesis como tal. Y finalmente, tiene que ser discreta. Tu hipótesis es discreta cuando describe solo una cosa que es distinta, estable y precisa y que quieres investigar. Entonces, cada vez que vayas a redactar una hipótesis que ya vimos qué es, la tienes que hacer de forma precisa, o esta hipótesis tiene que ser precisa, ¿sí? Es decir, tienes que saber cuál es el éxito para poder comparar, tiene que ser testable, es decir, tiene que tener la opción de ser verdadera o de ser falsa, y tiene que ser discreta, es decir, tiene que ser única, testable y precisa también, ¿vale? Entonces, el corazón, literal, el corazón de la innovación es la experimentación, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la evidencia suficiente para saber si nuestras hipótesis son correctas o no son correctas o tendremos que hacer algún tipo de modificaciones para continuar con nuestras ideas, ¿ok? Bueno, para esto, metiéndonos un poquito de nuevo al tema de design thinking, ¿sí? Hay tres áreas interesantes para crear un modelo o un producto de manera, pues, mucho más interesante y que tenemos que medir también, ¿no? Entonces, todo modelo de negocio, toda creación, todo producto, toda propuesta de valor, tiene que tener tres áreas importantes. Y este marco de referencia que les estoy mostrando en este momento sale de IDEO, ¿sí? IDEO, la consultora tal vez más importante a nivel global en temas de innovación y design thinking, y dice que hay tres áreas, ¿no? Que podemos medir, ¿sí? Una es qué tan factible, ¿sí? Puede ser tu modelo, ¿sí? O tu propuesta de valor o tu estrategia, qué tan deseable puedes llegar a ser también y qué tan viable. ¿Qué significa cada una de estas? Bueno, qué tan deseable es hacer hipótesis acerca si este producto, si este modelo realmente lo va a querer tu público meta o tu segmento meta, si es deseable para ellos. Segundo, ¿sí? Si es factible, lo puedes realizar, ¿sí? Lo puedes llevar a cabo, ¿sí? Y el tercero, si es viable, si lo debieras realizar, es decir, si hay una cuestión económica interesante para que lo tengas que llevar a cabo. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes
de estas tres etapas, ¿no? La factibilidad, la viabilidad y qué tan deseable puede llegar a ser tu modelo o tu propuesta de valor, ¿ok? Y hablando de modelos y propuestas de valor, les presento en este instante el Business Model Canvas, que me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen. Y el Business Model Canvas, pueden ver que tiene 9 bloques, ¿sí? Los 9 bloques que ya conocemos, pero lo interesante de esto es que estos 9 bloques los podemos dividir también por áreas de factibilidad, viabilidad y deseabilidad. Vamos a ver que los bloques que están en color rosa, ¿sí? Son los bloques donde metemos la propuesta de valor, relaciones con clientes, canales y segmento de clientes. Podemos ver que esta área sí pertenece al tema de deseabilidad, ¿sí? La factibilidad la podemos empezar a medir en los bloques con los socios clave, actividades clave y recursos clave. Y la viabilidad lo podemos checar con la estructura de costos y con la de ingresos. Entonces, queda perfectamente, hace un match muy bueno, ¿sí? Estos tres temas que les acabo de hablar, viabilidad, factibilidad y deseabilidad, con un modelo de negocio. Vamos a ver en el próximo slide, sí, bueno, aquí está, factibilidad, viabilidad y deseabilidad. Vamos a ver en el próximo, sí, que acuérdense que el bloque central del modelo de negocio son las propuestas de valor, o es la propuesta de valor. Si ustedes esta propuesta de valor, que es el cuadrado, y el segmento de clientes, que es donde analizas tú al segmento de clientes, que es, que es la parte redonda, ¿sí? de este canvas, también forman parte, ¿sí? De la deseabilidad para con tus clientes. Entonces, siempre tomar en cuenta, ¿sí? La deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad. Y en esto nos vamos a basar, ¿sí? Para empezar a generar test, correr experimentos en cada una de estas áreas. De eso trata nuestro tema del día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, primero tienes que empezar a generar o hacer una pequeña sesión de ideación donde vas a empezar a generarte estas hipótesis, vas a empezar a generar tal vez hipótesis del perfil de tu cliente, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tienes que preguntarte como hipótesis? Bueno, si estás tal vez atacando los jobs to be done, que realmente le importan a las personas. ¿Qué es un job to be done? Bueno, hemos tenido ya muchas pláticas sobre este tema en específico, pero un job to be done es el progreso, ¿sí? Que una persona está tratando de realizar bajo ciertas circunstancias, ¿sí? ¿Cuál es ese progreso y cuál es el conflicto también que los clientes se enfrentan a la hora de querer obtener este progreso, ¿vale? Entonces, te tienes que hacer preguntas, ¿sí? De tus segmentos de clientes. Principalmente son las que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, los segmentos a los cuales tú estás apuntando, ¿son los segmentos adecuados? ¿Cómo sabes si realmente estás apuntando a un segmento adecuado? ¿Tus segmentos de mercado realmente existen? ¿Sí? Y los segmentos a los que apuntas, tal vez tienes que preguntarte si son lo suficientemente grande, el mercado es lo suficientemente grande para tener después una viabilidad de negocio. Ok. Luego, lo mismo tienes que hacer en la contraparte, en la propuesta de valor, que es la parte cuadrada, ¿sí? Que estás viendo en la imagen. Tienes que hacerte preguntas si tus productos, por ejemplo, están satisfaciendo de manera correcta los jobs to be done, ¿sí? Si tus productos o tus servicios realmente están aliviando las problemáticas a los cuales tus clientes se están enfrentando todos los días, ¿ok? Entonces, todo este tipo de hipótesis, este tipo de preguntas, tú te tienes que hacer, ¿sí? Antes de construir un modelo de negocio final y antes también de crear un producto, una propuesta de valor o un servicio como tal. ¿Ok? Entonces, siempre preguntarte, ¿tenemos la correcta propuesta de valor para los segmentos a los que estoy tratando de apuntar? Otra pregunta interesante es, ¿nuestra propuesta de valor es lo suficientemente única para poder ser replicable o no ser replicable? ¿Ok? Entonces, todas estas preguntas tienes que hacerte y convertirlas en hipótesis. Ya que hiciste toda esta ideación, ¿sí? Dentro del bloque de propuesta de valor y de segmentos de clientes, tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Para el bloque de canales, por ejemplo.
Entonces, siempre tienes que, acuérdate que empezar con la frase, nosotros creemos que. Entonces, tienes que preguntarte, nosotros creemos que tenemos los canales correctos para alcanzar y adquirir a nuestros clientes. Nosotros creemos que podemos dominar nuestros canales para entregar de manera correcta el valor, ¿sí? Lo mismo tienes que hacerte en cada uno de los bloques, ¿sí? Por ejemplo, en relaciones con clientes. Nosotros creemos que podemos construir las relaciones correctas con nuestros clientes. Nosotros creemos que es difícil que los clientes cambien de un producto a la competencia. Esta pregunta que les acabo de decir es sumamente interesante y también tiene que ver mucho con el tema de Jobs to be done. Los Jobs to be done también nos ayudan a encontrar motivaciones de clientes y nos ayudan a encontrar también cuáles son esos momentos de cambio. Es decir, cuando un cliente quiere hacer un switch de un producto que ya no resuelve de manera correcta la problemática, ¿sí? Y este producto o esta visualización del progreso, ¿sí? Para cambiar de un producto a otro. Entonces, hazte esta pregunta, es muy interesante, o crea una hipótesis de esta pregunta, ¿no? Entonces, nosotros creemos que podemos retener también a nuestros clientes, ¿ok? Tienes que hacerte, bueno, diferentes tipos de hipótesis también en el tema de la factibilidad. Y aquí, en el tema de factibilidad, si te das cuenta, los bloques de factibilidad tienen que ver ya mucho, ¿sí? Con tu negocio, con tu actuar, con las actividades que debes de hacer de manera muy bien para poder entregar y generar también un valor interesante y generar esa deseabilidad, ¿sí? Que los clientes también quieren. Entonces, por un lado, ¿sí? En el lado color rosa, ¿sí? Vas a ver la atractividad, la deseabilidad, ¿sí? Y toda la relación que vas a tener directamente con la creación de valor, ¿sí? Y con tus segmentos de clientes también. En el lado verde, ¿sí? Ahí vas a checar o vas a generar hipótesis de factibilidad. Y aquí, como ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para el bloque de actividades clave, tienes que preguntarte, nosotros creemos que podemos ejecutar todas las actividades con calidad, ¿sí? O a un tiempo menor, tú tendrás que crear, obviamente, tus propias hipótesis. Estos son solamente ejemplos. En el bloque de recursos clave, puedes preguntarte, nosotros creemos que podemos asegurar y gestionar todas las tecnologías y recursos que son requeridos para construir un modelo de negocio, incluidos tal vez la propiedad intelectual, la humana, financiera y otro tipo de recursos. ¿Ok? En socios clave, nosotros creemos que podemos crear las relaciones requeridas para construir un modelo de negocio lo suficientemente fuerte. Ok, entonces, vuelvo a repetir, tienes que crear hipótesis empezando con la frase nosotros creemos que e ir sí, generando ideas de hipótesis, ¿ok? Para cada uno de los bloques del modelo de negocio, tomando en cuenta el color rosa, ¿sí? Que es la deseabilidad, el color verde, la factibilidad y por último, la viabilidad. Y aquí también tienes que hacer hipótesis, que son sumamente importantes también. Nosotros creemos que podemos obtener clientes dispuestos a pagar un precio específico por nuestros productos, ¿sí? Esto iría, obviamente, en el bloque de ingresos. En el bloque de costos, podemos preguntarnos, nosotros creemos que podemos gestionar costos de nuestra infraestructura y mantener el control sobre de ellos. Y también puedes hacerte alguna otra pregunta como nosotros creemos que podemos generar más ingresos que costos. Y esta es una pregunta demasiado obvia, ¿sí? Porque si la pregunta es negativa, obviamente, pues tu modelo de negocio tienes que revisar de nuevo estructura de costos y cómo generar ingresos más que todo recurrentes y no transaccionales. Entonces, vuelvo a recapitular todo lo que hemos visto hasta ahorita. Hay tres áreas que hay que medir de tu modelo de negocio. Uno, ¿sí? Vas a medir la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad del modelo. Tienes que también generar hipótesis para tu propuesta de valor y también, no me lo quiero saltar, es muy importante, ¿sí? Que generes hipótesis estratégicos. Tal vez las hipótesis estratégicas no tengan nada que ver con tu propio modelo de negocio, ¿sí? Ni tampoco, bueno, sí tienen que ver, ¿sí? Pero pueden ser también hipótesis externas. ¿A qué me refiero? Que salen del macroentorno de negocios, que tú tal vez no tengas tanta incidencia y si llegan a ocurrir o no, no dependen tanto de ti, ¿sí? Dependen del exterior.
¿sí? Y ahorita vamos a hablar, cuando veamos los tipos de experimentos, vamos a ver qué tipo de experimento puedes hacer para modelos de negocio, para propuestas de valor y también estratégicos. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda que tengan por ahí? Por favor, no dejen de preguntarnos. Ya que tengamos, voy a continuar, ya que tengamos todas estas lluvia o brainstorming de ideas, ¿sí? De hipótesis, todas las hipótesis que nosotros tengamos en la cabeza, ¿qué hay que hacerlo? Pueden ver ahorita en pantalla, ¿ok? Tienen que crear un mapa, ¿sí? Donde vayas a medir lo importante que son cada una de estas hipótesis y qué tanta evidencia tú ya tienes de estas hipótesis. Entonces, lo vas a mapear, ¿sí? Como en la imagen que te estoy enseñando en este momento, ¿sí? Y los vas a tratar de ubicar según la importancia que tú le des a cada hipótesis, obviamente, y la evidencia que tú ya tengas. ¿A qué me refiero con evidencia? Es decir, tú qué tan probado ya tienes que esa hipótesis es validada o no es validada, ¿sí? Como puedes ver, del lado superior derecho, ¿sí? De tu pantalla, ¿sí? Están las hipótesis marcadas en color amarillo, ¿sí? Entonces si tú tienes hipótesis en ese cuadrante, ¿sí? Lo más seguro, ¿sí? Es que, o yo te recomiendo que te centres en tratar de validar estas hipótesis. Es decir, son hipótesis muy importantes y son hipótesis de las cuales todavía no tienes evidencia, ¿sí? Es decir, que tal vez no las hayas experimentado. ¿Ok? Entonces, muy importante, sí, que cuando ubiques o plasmes en este mapa todas las hipótesis estratégicas de la propuesta de valor y del modelo de negocio, ¿sí? Te centres en las que tienen mayor importancia y las que casi no tengan evidencia. Esas son en las cuales tú te vas a centrar para tratar de comprobarlas o de validar estas hipótesis. Perfecto. Muy bien, pues ya terminamos, ¿sí? Más o menos, qué es lo que vamos a medir, ¿sí? Perdón, qué es lo que vamos a experimentar, qué es lo que vamos a testar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a cómo crear realmente experimentos, ¿ok? Experimentos de negocio. Bueno, los experimentos están literal en el centro o es el corazón del método científico, ¿no? Ya vimos, que lo vimos en biología, en física, en todos lados, cuál es el método científico. Exactamente lo mismo en negocios. Tienes que aplicar el método científico, pero en negocios, ¿sí? Y lo vas a hacer a través de la generación de experimentos. ¿Cómo tienen que ser estos experimentos? Bueno, ya se los había comentado, tienen que ser experimentos rápidos, tienen que ser experimentos baratos. ¿Por qué rápidos y baratos? Bueno, principalmente baratos porque vas a tener que hacer muchos de ellos, ¿sale? Entonces tienes que ir, es un proceso iterativo, ¿sí? Vas experimentando, mejorando el producto, lo vuelves a experimentar, vas teniendo ese aprendizaje, teniendo esa retroalimentación y mejorando el producto. Entonces tienes que hacer muchos. Entre más barato sea, va a ser mucho mejor porque obviamente te vas a ahorrar dinero. Y acuérdate que un experimento no es un producto final para nada, ¿sí? Puede ser un prototipo, puede ser un MVP, que es un producto mínimo viable. Y también, ¿por qué tienen que ser rápidos? Pues bueno, porque te van a ayudar a encontrar insights de manera, con una frecuencia, valga la redundancia, muy, muy rápida. Si tú haces experimentos hoy, haces uno y vuelves a hacer uno en medio año, obviamente no vas a tener un parámetro correcto por el tanto tiempo que dejaste pasar. Entonces, yo te recomiendo que hagas experimentos 1 o 2 veces por semana, si se pueden. Es muy importante que lo puedas llegar a hacer. Más adelante vamos a hablar de manera muy rápida de una metodología que es Lean Startup, pero dentro de esta metodología utilizamos un método que se llama contabilidad de la innovación. La contabilidad de la innovación, no me voy a meter mucho en esto porque lo vamos a ver más adelante, es ese traqueo o ese seguimiento que haces tú entre un experimento y otro. Y vas viendo si ese experimento, ¿sí? Está teniendo, o sea, estás experimentando un producto o un servicio. Y vas a ver si ese producto o servicio realmente está teniendo aceptación por el mercado o no entre uno y otro experimento. Entonces, es de mucha utilidad utilizar la contabilidad de la innovación para ir traqueando si estás teniendo progreso realmente, ¿sí? En un mercado real con tus productos o tus servicios que estás experimentando. Y bueno,
Los experimentos son evidencia. Si no puedes tener mejor evidencia que un experimento y obviamente reducen el riesgo al fracaso, ¿vale? Bueno, ¿cómo puedes tú crear un experimento? Aquí puedes ver nosotros cómo generamos nuestros experimentos aquí con nuestros clientes. ¿Qué tienes que hacer? Es muy fácil crear, es una hoja que esta se las puedo pasar, las imprimen, ¿sí? A la hora que ustedes empiezan a crear experimentos, y tienes que crear un leap of faith assumption, que es como tu hipótesis, y tienes que empezar como lo vimos hace rato. Nosotros creamos qué, y ahí escribes tu hipótesis. Luego tienes que tener métricas de aprendizaje, es decir, cómo vas a saber tú si la hipótesis es verdad o no es verdad. Aquí tienes que tener, obviamente, métricas, si las puedes poner obviamente de forma cuantitativa va a ser mucho mejor porque las puedes fijar y las puedas poder comparar de manera mucho más clara, ¿sí? Aquí puedes poner, bueno, después de mi experimento, yo quiero tener un 3% de conversión en venta, por ejemplo. O yo quiero que me regresen una llamada telefónica 50 clientes. No sé, tú tienes que poner aquí, ¿sí? Una métrica de aprendizaje, es decir, con qué métrica tú validas o no validas tu hipótesis. Y finalmente vamos a hacer un MBT, ¿sí? ¿Qué le llamo yo MBT? Que es un test mínimo viable, ¿sí? Entonces, este test mínimo viable tiene que ser experimentos, testeos muy rápidos, ¿sí? Entonces, para tener evidencia, ¿sí? Para soportar tu hipótesis, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí? Y aquí tú tienes que crear este experimento. ¿Sí? ¿Qué experimento vas a hacer? Pues bueno, tal vez voy a hacer una campaña de mailing, voy a hacer una campaña de redes sociales y voy a experimentar tal característica de mi producto. Quiero experimentar el precio, quiero testar, no sé, la deseabilidad, quiero testar la factibilidad del modelo de negocio, etcétera. De ahí, pues vas a poner quién es el responsable, cuántos días te lleva realizar el test y cuál es el presupuesto que tienes asignado para este test. Es súper importante que lleves esto como un proyecto. Si cada proyecto, ¿sabes? Tiene responsable, tiene fecha de inicio, fecha de terminación y tiene presupuesto. Siempre tienes que agregarle al tema de innovación, al tema de experimentación, un presupuesto. No te puedo decir cuál es el presupuesto asignado porque va a depender directamente de qué tipo de experimento vayas a realizar. Si hay experimentos mucho más caros que otros, ¿no? Tal vez una llamada en frío, ¿sí? Es casi gratis, pero si tú necesitas mayor evidencia, tal vez tengas que hacer una encuesta, no lo sé. Sí, y una encuesta obviamente te va a llevar más tiempo, te va a llevar más recurso y te va a llevar más dinero. Entonces, dependiendo del experimento que tú decidas hacer, ese es el presupuesto que tienes que asignar. ¿Cómo puedes tú priorizar las las hipótesis o los experimentos, perdón. O sea, igual ya te salen muchos experimentos para ciertas hipótesis, ¿sale? Entonces, ¿tú cómo lo puedes priorizar? Pues yo lo priorizo de esta manera. ¿Qué tan urgente es en tiempo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y qué tan fuerte es en evidencia? ¿Sí? Haces estas tres columnas, urgencia, costo y evidencia. A cada uno le asignas un valor del 1 al 10, entonces la gente aquí puede votar qué tan urgente es este experimento del 1 al 10, cuánto te va a costar del 1 al 10 y qué tanta evidencia fuerte te va a mostrar del 1 al 10. Sumas, obviamente, sí, experimento 1, experimento 2 y el experimento que tenga mayor puntuación, ese es el experimento que vas a empezar a realizar prácticamente de forma inmediata, ¿sale? Entonces, esta tablita te puede ayudar muchísimo a priorizar qué experimentos vas a tener que realizar y cuáles no. Vamos a pasar ahora, ¿sí? Vamos un poquito rápido, pues que es bastante, es muy amplio el tema, es bien interesante. Vamos a ver, tú ya que hiciste el experimento, ¿cuál es la evidencia? ¿Vale? Entonces, para esto, ¿sí? Tú tienes que buscar cuáles son los hechos realmente, ¿qué estás viendo? ¿Sí? ¿Cuáles son buenas inversiones que hacen tus clientes, por ejemplo? ¿Qué realmente hace la gente? ¿Sí? ¿Y qué pasa realmente en el mundo real? ¿Qué está sucediendo? Entonces, tú tienes que juntar el mayor número de evidencia posible a través de diferentes experimentos, a través de diferentes tests, para que te sirvan como un soporte, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas que justificar por qué
tus hipótesis, tal vez ante tus jefes, ante junta de socios, ante lo que tú quieras, tú tienes que llevar la evidencia suficiente para decir, ¿sabes qué? Este proyecto se puede realizar o podemos empezar a construir o generar esta nueva innovación porque tuve una hipótesis, la experimenté y esta es mi evidencia, ¿sale? Esta es mi evidencia, ¿sí? Que yo te ofrezco, ¿sí? Para que tú la tomes en cuenta, si también a ti te sirve para poder generar un nuevo proyecto, un nuevo servicio, un nuevo producto. Entonces, entre mayor número de evidencia tengas y esa evidencia sea lo más fuerte posible, ¿sí? Va a ser mucho mejor, porque literal, esto es storytelling, literal, ok, te dicen, ok, ¿por qué vamos a crear este nuevo producto? ¿Por qué vamos a crear este nuevo servicio? Aquí está mi evidencia, hice los experimentos y aquí está la evidencia que esto puede llegar a funcionar en un mercado real. Entonces, básicamente para eso creamos experimentos, para tener soportes de información, de datos, que evidencien que o continuamos con nuestra hipótesis o matamos nuestra hipótesis, literalmente. De ahí viene, ya que tú tienes la evidencia, viene obviamente un tema de aprendizaje. ¿Sí? Aquí tú también tienes que hacer, ir archivando todo este aprendizaje y tener ciertas discusiones con tu equipo sobre realmente qué aprendiste de estos experimentos que tú llegaste a hacer. Vas a empezar con el formato que te pongo también en pantalla, vas a poner tu hipótesis o el leap of faith assumption, ¿sí? Nosotros creemos que tu hipótesis, ¿qué observaste? ¿Sí? Tienes que hacer todas las anotaciones de qué observaste durante tu experimento, durante tu testeo. ¿Sí? De esto que tú observaste, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser tu siguiente acción? Por lo tanto, ¿qué tendrás que hacer? ¿Ok? Entonces, es muy importante, ¿sí? Que realices estas tarjetas de aprendizaje, porque aquí es donde tú vas a empezar a concentrar todos los insights, todos los hallazgos que tú encontraste en estos exámenes, en estos testeos y en esta experimentación que estás haciendo en mercados reales. Ya que tengas toda esta evidencia, ya que tengas el aprendizaje, tienes que empezar a tomar decisiones. Es decir, yo ya tengo todo lo necesario para tomar una decisión lo más inteligentemente posible. ¿Qué puedes hacer después de tener evidencia y de tener, después del experimento? Pues bueno, uno, ¿sí? Puedes matar la idea. Es decir, ¿sabes qué? Fue testar, fue experimentada y fue muy mala idea realmente porque el mercado no tuvo ni el mínimo interés, ¿sí? En esta idea, en esta característica. Entonces, la puedes matar. Uno, puedes preservar, es decir, este es otro punto, puedes continuar con esta idea porque tal vez viste algún alumbramiento de que esta idea puede tener un futuro interesante, ¿sí? Puedes pivotar. ¿Sí? ¿Qué significa pivotar? Es cambiar de dirección, tal vez, pero visualizando o teniendo en mente la misma visión. ¿Sí? Solamente cambias de rumbo, lo haces de manera distinta, pero continúas prácticamente con lo mismo, pero solamente vas tomando diferentes caminos. Y finalmente, puedes seguir testando. Es decir, ¿sabes qué? No tengo muy claro los resultados de este primer experimento, entonces sigo testando hasta cierto límite, hasta cierto punto, para tratar de tener un mejor entendimiento de validar, ¿sí? Es decir, de preservar o de matar la idea directamente, ¿vale? Entonces, aquí, después de la evidencia que tú ya tengas, ya puedes empezar a tomar estas decisiones. Vuelvo a repetir, matar la idea, preservar, continuar testando o pivotar, ¿ok? Perfecto. Hace rato, ahora vamos a ver el tema de contabilidad de la innovación. Contabilidad de la innovación, yo creo que es una de las partes más interesantes del todo el testeo. Es un traqueo, como les había dicho, basado en Lean Startup. ¿Sí? Es como que la metodología que crea esta herramienta de contabilidad de la innovación. Pero este es el traqueo, ¿sí? Que tú vas a tener, ¿sí? Y tu planeación también de todos los experimentos que vas a realizar. Y ese es el seguimiento que tú le vas a dar a cada experimento para saber, como te había dicho con anterioridad, si tu producto está teniendo tracción de mercado o no está teniendo tracción de mercado y está yendo hacia abajo. ¿Sale? Entonces, tú aquí, según los resultados,
cuantitativos, porque aquí estamos en una parte totalmente cuantitativa, no es un estudio, Lean Startup se basa totalmente en números, ¿sí? En frecuencias, etcétera, ¿sí? Entonces, acá tú tienes que llevar ese traqueo, ese seguimiento entre un experimento y otro experimento. Es sumamente importante. Por ahí tenemos nosotros en nuestro blog este tema, es una presentación que hicimos. Les recomiendo que si se quieren meter un poquito al tema, vayan a nuestro blog, la busquen y ahí se podrán empapar un poquito más de este tema que es súper, súper importante. Quiero que lo tomen muy en cuenta, ¿sí? Que es como un tablero de experimentación, literal, es un tablero de experimentación. Entonces tú vas viendo qué pasa en un experimento, qué pasa con el siguiente y vas tomando, obviamente, decisiones. Bueno, vamos a ver tipos de experimentos, ¿no? ¿Qué tipos de experimentos tú puedes hacer? ¿Sale? Entonces, tú puedes hacer básicamente 5 tipos de experimentos. Es descubrimientos por áreas de interés, análisis de datos, generación o creación de prototipos, descubrimiento de preferencias y priorización, ¿sí? De estas preferencias, y también ejercicios de exploración. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir viendo qué técnicas tú puedes utilizar en cada uno de ellos. Vamos a ver el tema de la exploración. En el tema de exploración, básicamente te metes mucho al conocimiento del cliente y también a ubicar dónde está la principal problemática que tiempo después tú vas a tratar de solucionar. Entonces, en esta etapa exploratoria, nos basamos mucho en entrevistas, ¿sí? Es demasiado cualitativo todas estas técnicas que tú puedes hacer en la etapa de exploración. Entonces, básicamente tú puedes hacer entrevistas con clientes. Yo aquí te recomiendo utilizar las técnicas de Jobs to be Done, así que te ayuda a encontrar de manera muy, muy clara, ya te había dicho anteriormente, cuál es el progreso que quiere tener tu cliente, cuál es el conflicto que tu cliente está atravesando, cuáles son las ansiedades que tienen tus clientes y cuáles son esos hábitos de consumo que también tienen tus clientes. Entonces, muy importante, en esta etapa yo te recomiendo de manera personal, utilices los Jobs to be Done. Tenemos mucha información nosotros sobre este tema en nuestro blog. Puedes ir y buscar presentaciones, textos, etcétera. Entrevistas con expertos, sumamente importante. Nosotros, sabrá muchos de ustedes que somos especialistas en temas de Design Sprint. Siempre el primer día que hacemos el Design Sprint, estos workshops de innovación, empezamos con entrevistas a expertos. Queremos que los expertos, tal vez que vivan el día a día con clientes, con ciertos procesos, nos den una versión un tanto más profunda de la problemática. Entonces, muy importante que hagas también entrevistas con expertos. Entrevistas también con socios y con proveedores, ¿sí? Son entrevistas muy similares, pero solamente vamos cambiando de tipo de personas a los cuales vamos a entrevistar. Puedes hacer un ejercicio también que es un día en la vida. Un día en la vida es un ejercicio demasiado cualitativo y demasiado etnográfico. ¿Qué es lo que haces? Literal, te vas a convivir un día entero, ¿sí? Con al cliente o con un cliente potencial al cual tú le quieras generar una solución. Apenas nosotros tuvimos un cliente donde ellos se dedican a fabricar productos de limpieza para el hogar y también crean suavizantes de telas, etcétera, etcétera. Es una empresa mexicana bastante grande. Y nos fuimos, literal, todo un día queremos ver ciertos contextos de cómo las personas lavaban su ropa en lavadoras, ¿no? Entonces nos fuimos, vimos en vivo cómo las personas utilizan el suavizante, a qué hora del día lo ponen, cuánto tiempo lo utilizan, etcétera. Entonces te puede dar bastante información, ¿sí? Etnográfica, cualitativa, de lo que tú estás tratando de solucionar, ¿vale? Eso es un test, literal. Sí, todo esto que estamos viendo son tipos de experimentos, ¿sí? No solamente, y quiero que quede claro, un experimento es probar algo, ¿sí? Tú puedes tomar como experimentos también entrevistas, ¿ok? Y observación, muy importante. La observación te va a dar insights muy importantes. Luego, puedes hacer también encuestas de descubrimiento. A mí, de manera particular, no soy tan fan de realizar tantos estudios cuantitativos.
poniendo preguntas ya y respuestas preestablecidas, ¿sí? A mí, de manera por mi formación, por lo como tú le llames, a mí me gusta un poco más el tema cualitativo a la hora de buscar insights, ¿sí? Cuando haces un ejercicio exploratorio. Hago la, hago la, lo incido, ¿no? Lo pongo como punto. Sí, cuando haces ejercicios de exploración, a mí no me gustan mucho los temas cuantitativos, ¿sí? Prefiero los cualitativos. Vamos a ver ahora el otro punto, análisis de datos. ¿Qué puedes hacer aquí? Pues puedes hacer análisis de investigación de tendencias, muy importante. Aquí, ¿qué puedes utilizar para investigar tendencias que hay en los mercados o tendencias futuras? Yo te recomiendo acá que hagas un ejercicio muy padre, a mí me encanta hacerlo y siempre en cada proyecto que tengo los hago, es un análisis del macroentorno. También tenemos mucha información en nuestro blog de ahí. Y aquí, ¿qué vas a analizar? Pues vas a hacer un análisis PEST, que vas a analizar cuestiones políticas, económicas, sociales, medioambientales, tecnológicas, y te ayuda también a encontrar estas tendencias que están pasando en la industria, en los mercados, y te va a ayudar muchísimo, ¿sí? También agarrar esta información y tratarla de poner tanto tus propuestas de valor, ¿sí? Como también en tus modelos de negocio, tus productos y tus servicios. Entonces, te recomiendo que hagas un análisis PEST o un análisis del macroentorno, ¿sí? Básate en información de escritorio. Siéntate, busca estudios previamente hechos, obviamente con una validez bibliográfica correcta, ¿sí? Métete a buscar estadísticas, cuestiones económicas, políticas, busca qué hay en la industria, qué es lo que está pasando al exterior de tu modelo de negocio. Puedes hacer análisis de tráfico web también, son experimentos que puedes utilizar. Puedes también, algo muy importante es foros de discusión. Fíjense que yo me he metido un tanto a Quora, ¿sí? Estos foros donde tú pones una pregunta y todas las personas la empiezan a contestar o pones un tema sobre la mesa y te puede dar información bien, bien interesante. Y este también es un tipo de experimento que puedes hacer totalmente barato, ¿sí? Y los lapsos de tiempo ahí sí se te pueden ir un poquito porque no sabes cuándo vaya a contestar la gente, pero te puede dar cierto entendimiento de ciertas problemáticas. Retroalimentación de fuerza de ventas, eh, utilízala, pero yo no le doy tanto peso tampoco, porque aquí tal vez te tratan de justificar por qué no están pasando ciertas cosas, pero sí te puede dar cierta retroalimentación y también te puede poner en contexto de qué es lo que está pasando en el mundo real de tu organización a la hora de vender. Análisis de soporte de clientes, también si tienes un área donde haya soporte, pues puedes ver puedes descubrir cuáles son los principales dolores de tus clientes. Entonces, ese también es un tipo de experimentación. Luego vamos a ver descubrimiento, otro tema, un gran tema es descubrimiento por interés. Aquí puedes correr experimentos con publicidad online, ¿sí? Puedes pagar de manera muy, muy barata un anuncio en Google sobre tu propuesta de valor y ver qué es lo que pasa. Puedes también dar un traqueo, seguimiento a links. La mayor parte de todos los softwares de traqueo, es más, Facebook, Instagram, todas las redes sociales te pueden dar seguimientos o datos de seguimiento de links que tú crees. Entonces también puede servir como un experimento interesante porque te da ese traqueo, te da esa información. También puedes hacer un experimento que se llama 404 test, ¿sí? O un experimento 404. ¿Qué es esto? Tú creas una landing page, tal vez de algún producto, ¿sí? Le dan clic, ¿sí? Al call to action, la gente le da clic y te lleva a una página de error y te dice, ¿sabes qué? Hay un error de sintaxis o de algo así, no sé si ya les haya pasado. Muchas veces cuando pasa eso, no es de que no sirva, sino que fue planeado de esta manera y solamente querían ver si te llamaba la atención, ¿sí? La propuesta de valor y darle clic a ese botón que te lleva a este error inventado, ¿sí? Que te hacen creer en las webs, ¿no? Entonces, es algo interesante donde puedes medir tal vez la deseabilidad de un producto. Puedes también crear un experimento que se llama Future Stop, y es un pequeño test de una característica por venir, es decir, que todavía no existe, ¿sí? Que incluye el inicio de una experiencia, ¿sí? Y especialmente, ¿sí? En este experimento de Future Stop, puedes utilizar un botón.
literal, es un botón de, nueva característica de esta computadora, de esta nueva iPad, dale clic acá, ¿sabes? Entonces, le das clic, ¿sí? Y empiezas, es algo muy similar al 404, al error 404, que es otro experimento que te acabo de decir, pero sí, tal vez en este feature stop, sí tienes un seguimiento, no pones que hubo un error. Entonces, también aquí es interesante, ¿sabes? Empezar a checar nuevas características de algo, ¿sí? De tu producto o de tu servicio. Puedes hacer también aquí en Descubrimientos por Interés campañas de mailing. Yo utilizo MailChimp, ¿sí? Y me da absolutamente todo el traqueo, a qué horas abrieron los mails, dónde le dieron link, quién le dio clic en cierta parte, cuántos lo abrieron, cuántos no, qué porcentaje de churn hay, aquí cuál es el churn, es una métrica que te dice cuántas personas están en tu base de datos y cuántas personas se van de tu base de datos, es decir, dicen yo no quiero saber ya nada de este cuate o de esta empresa, bye, y se piden que se les dé de baja de tu lista, ¿no? Entonces, te da muchísima información las campañas de mailing. También una campaña de redes te puede dar es un experimento interesante, con una simple fotografía, la subes, pagas algo muy 50 pesos, 70 pesos y puedes tener información interesante. Programas de referencia, muy importante también, puedes crear un programa de referencia, es como el boca a boca, ¿no? ¿Cuántas personas están referenciando tu producto, tu servicio, tal vez a cambio de una cuestión económica o de algún regalo? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas están dispuestas a compartir o referenciar tus productos y tus servicios? También puede ser un buen experimento. Vamos a pasar a otra etapa, a otro tipo de experimentos, que es descubrimiento de preferencias y su priorización. Y aquí puedes utilizar un experimento que se llama caja de producto. Esto es bien interesante. Tú lo que haces es juntar a un número, lo puedes hacer individual o por equipos, a un número de personas, ¿sí? O a una persona, y les pides que les das herramientas, les das cartón, lo que tú quieras que tengas a la mano, ¿sí? Y tú les dices que ellos vayan a crear una caja de el producto, es decir, cómo sería su producto soñado, ¿sí? Obviamente de algo relacionado con tu organización, cómo ellos pudieran diseñar, ¿sí? Su producto deseado o soñado. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque yo tampoco soy, o sea, es un experimento bueno, te puede dar cierta referencia, cierta información que ellos construyan su propio producto, pues ten en cuenta que una cosa es construir algo y otra cosa es estar dispuesto a pagar por algo. Aparte, segundo, los clientes no son expertos en la construcción de productos y servicios, ¿vale? Tú eres el experto, no ellos. Puede ser que ellos sobrecarguen de valor ese mismo producto que están utilizando y por lo tanto, tú al sobrecargar un producto de mucho valor, la primera señal es que se va a encarecer, es decir, va a subir de precio. Entonces, tómalo con mucho cuidado. Es interesante ver cómo los clientes pueden diseñar un producto, pero no les hagas caso al 100%, ¿sí? Trata de buscar también otro experimento que pueda reforzar esta creación que ellos hicieron. Entonces, ten cuidado con esto. Luego viene otro experimento que se llama Speedboat. Aquí lo que buscas es ese ancla. Imagínate que tú tienes un bote, ¿sí? Un barco, una pequeña embarcación, y quieres empezar a navegar, pero tienes un ancla. Esa ancla, es una analogía, obviamente, son todas esas problemáticas, son todas estas ansiedades, esos hábitos que tus clientes tienen a la hora de comprar un producto y un servicio, ¿vale? Entonces trata de investigar con este ejercicio que se llama Speedboat, cuál es esa ancla que no permite que tu producto despegue. ¿Okay? Entonces también es interesante. Luego, clasificación de tarjetas. Aquí en clasificación de tarjetas puedes utilizar este experimento, ¿sí? En IDEO, busca este experimento en IDEO y ellos ya tienen un ejercicio muy interesante, ¿sí? De clasificación de tarjetas. Tú vas como dándole valor mediante tarjetas a un producto o un servicio. Chécalo ahí, es bastante bueno también. Luego, comprar características. Nosotros en Energizer hacemos este estudio que es cuantitativo. Este estudio sí lo hacemos cuantitativo y utilizamos una técnica ya más avanzada en temas de estadística
que se llama Conjoint Analysis. ¿Qué es lo que hacemos acá? Buscamos las características más importantes de los productos que nos dan nuestros clientes para ser testados y sirve muchísimo, muchísimo para encontrar a qué realmente los clientes le están dando un valor económico más fuerte que otro. Tal vez tú hayas creado un producto, sí, con ciertas características, y esas características no son valoradas por las personas. Entonces, al no ser valoradas por las personas, es un valor que tiene el producto que solamente te encarece el producto y la gente no utiliza. Sí, es como siempre pongo el ejemplo, de Sky, ¿no? A mí me dan 800 canales en Sky y solamente veo 3 canales. Todos los 797 canales es un valor que solamente me encarece ese producto, ¿sí? Y no estoy utilizando. Entonces, aquí puedes utilizar qué características, si vas haciendo conjoint análisis, es decir, poniendo a competir entre ciertas características en este experimento y ver cuáles son las características ganadoras, cuáles realmente son las que el cliente está dispuesto a pagar por ellas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora los prototipos, ¿no? Puedes crear también experimentos con prototipos, haciendo impresión 3D, prototipos de papel, es decir, hacer sketches, literal, hacer un storyboard. ¿Qué es un storyboard? Pues un storyboard muestra secuencias de ilustraciones o de gráficos para el propósito de visualizar una experiencia tal vez más interactiva. Puedes hacer páginas de datos, es decir, como una landing page. Aquí es una página física o digital con especificaciones de tu propuesta de valor. Sí, la puedes presentar también. Puedes crear brochures, es decir, agarrar, hacer un brochure literal, imprimirlo, mostrándoselo a tus clientes. Puedes crear un video, puedes crear un boomerang. Este experimento es un test a clientes de productos de la competencia y te ayuda a interpretar insights de propuestas de valor. O sea, haces experimentos no de tus productos, sino de los de la competencia. Luego, pretender lo propio. ¿Esto qué es? Pues bueno, ¿a qué me refiero con pretender lo propio? Bueno, aquí lo que tienes que hacer es crear una experiencia de usuario, tal vez de manera manual y ver qué es lo que pasa. No tiene que ser tan digital. Bueno, voy un poquito más rápido porque ya se nos viene el tiempo encima y todavía hay unos slides ahí que tenemos que checar. Validación de experimentos. Los puedes hacer a través, ¿cómo vas a validar estos experimentos? Los vas a hacer a través de prototipos interactivos, llamadas a la acción o call to actions y simulaciones, ¿sí? Bajo estos 3 esquemas, tú vas a aplicar todos los experimentos que acabamos de ver, ¿ok? Vamos a ver cómo puedes hacer prototipos interactivos. Pues bueno, puedes hacer algo clicleable, si le podemos llamar así, es decir, poniéndole una liga o un botón y la gente haga clic. Es algo ya interactivo y es un call to action hasta cierto momento, porque por un color tú sabes que ellos le tienen que hacer clic a algo y puedes traquear todo esto. Puedes crear un MVP, que es un producto mínimo viable de una sola característica, es decir, desarrollar esta característica siendo MVP, no una característica final, ¿sí? Y lo puedes volver interactivo también. Puedes hacer un mashup. ¿Qué es un mashup? Un mashup es la combinación de varios productos para sacar una característica nueva. Puedes hacer un concierge. Este es un tipo de experimento, igual que el anterior, donde creas una experiencia de usuario manual en lugar de utilizar tecnología. ¿Sí? Tiene que ser manual. Y pasamos al siguiente. Calls to action o llamadas a la acción. Puedes utilizar una landing page, ¿sí? Para poder crear estas llamadas a la acción. Esto se utiliza muchísimo, crear una landing page como un experimento, ¿sí? En una landing page es una página web muy básica, ¿sí? Donde pones todas las características de tu propuesta de valor o de tu modelo o de tu estrategia y ves qué es lo que pasa, ¿sí? Puedes hacer una campaña de crowdfunding. Muy interesante esto. Puedes utilizar Kickstarter o Indiegogo para subir un proyecto que puede ser que el público te lo pueda financiar, ¿sí? O te puedan dar dinero. Imagínate que tú subas eso a una de estas plataformas y la gente por adelantado te está dando dinero sin todavía tú haber desarrollado ese proyecto como tal. Entonces es muy interesante. Puedes hacer también un split test o una prueba A-B, ¿no? A-B test. Es decir, misma propuesta de valor,
pero comunicada de dos maneras diferentes y ver cuál es la que tiene un mayor entendimiento por parte de los clientes. Aquí, por ejemplo, en MailChimp, tú puedes enviar a la par dos versiones de tu mismo producto. Sí, puedes hacer una campaña de mailing con dos versiones diferentes y ver cuál tuvo mayor aceptación por parte de las personas. Puedes hacer una preventa, importantísimo. Haz este tipo de experimentos y haz una preventa y ve si la gente te empieza a comprar y tú todavía ni has empezado a gastar. Entonces, es bien interesante hacer este tipo de experimentos también. Puedes hacer un cuestionario de validación también. Te digo, yo a mí los cuestionarios no me llevo muy bien con ellos, pero si a ti te sirven, adelante. Puedes hacer simulaciones, ¿sí? Puedes hacer un experimento que se llama Mago de Oz, que es igualito al del concierge, sí, que es crear una experiencia de usuario, ¿sí? Pero en vez de hacerlo manual, un Mago de Oz lo puedes hacer totalmente digital, ¿sí? Puedes hacer una venta de mocks. ¿Cuál es este tema? Venta de mocks es tratar de vender literal prototipos y a ver qué pasa. Puedes hacer también como simulación cartas de intención. Si por ahí todavía no desarrollas, pero ya hay ciertas cartas de intención de compra, te puede ayudar muchísimo. Puedes hacer una tienda pop-up. Este es un concepto bien interesante, donde si tienes productos tal vez físicos, puedes montar una tienda pequeña, si tal vez que sea movible, por eso se llama pop-up, o que tenga movilidad, tal vez en épocas estacionales, ¿sí? Y ver qué pasa, ¿no? Y también es de es de bajo costo. Entonces, pueden ver que ya vimos un chorro de experimentos que puedes hacer, muchísimos. Tú tienes que apegarte, no te puedo decir si un experimento es mejor que otro, sino tú a la hora de crear tus experimentos, que lo vimos hace rato, como crear un experimento, tú tienes que poner qué o tienes que especificar el nivel, ¿sí? De evidencia, ¿sí? Que te ofrece ese experimento para ti. Si tal vez para ti hablar con clientes es la suficiente evidencia para poder empezar a desarrollar ya un producto con versiones finales, adelante. Si tú crees que tienes que aplicar un cuestionario para generar esta evidencia que tú necesitas para probar tus hipótesis, adelante. Si tú crees que creando una landing page vas a tener la información suficiente, adelante. Todo depende realmente de ti, pero sí tienes que ser muy, tienes que poner las métricas de éxito, ¿sí? Bastante claras. Es decir, ok, yo me doy por bien servido si hago este experimento, pero tengo que alcanzar estos niveles para poder yo validar una idea. Y esto es muy importante porque regularmente tenemos mucho ego, y más si es una idea que nosotros generamos, ¿sí? Vamos a tratar sí o sí, ¿sí? De nosotros probar que nuestra idea realmente va a funcionar, ¿sí? Haz dos o tres experimentos. Si después de estos dos o tres experimentos no funciona tu idea, mátala, ¿sí? Mátala. Más vale matar antes una idea que tener pérdidas de mucho dinero y de mucho tiempo después, ¿vale? Entonces, depende de ti crear qué tipo de experimentos vas a realizar. Acuérdate de lo que hablamos al inicio, que vas a hacer experimentos para medir deseabilidad, factibilidad y viabilidad. No te olvides de eso, ¿sale? Entonces, es bastante importante realizar esto porque vamos a pasar a hacer negocios, a crear productos y servicios no basados en feelings, no basados en yo soy muy bueno desarrollando, diseñando productos, sino realmente utilizando un método científico para validar o desechar ideas de negocio que yo te recomiendo muchísimo. Si estás metido en temas de innovación, Lean Startup, Design Thinking, Design Sprint, todos hablan de lo mismo, ¿sí? Valida antes de construir, ¿sí? Entonces, y estas validaciones obviamente vas a tener pequeños descalabros por ahí, pero que tienen que ser rápidos y baratos, ¿vale? Pues bueno, pues muchísimas gracias, son 12 del día, les vamos a enviar de nuevo este video por si quieren tener un poquito más de información, darle otra vuelta por ahí, y también los invitamos, les va a llegar un mail con una invitación para un masterclass que vamos a tener de este tema el próximo 6 de diciembre, va a ser online, ¿sí? Pero totalmente en tiempo real, en vivo, ¿sí? Por si están interesados en profundizar en estos temas y ver principalmente temas de Lean Startup,
¿sí? Y de contabilidad de la innovación, que es sumamente importante. Muchísimas gracias a todos. Llevamos 59 minutos. Sé que fue muchísima la información de golpe, pero puede ser tal vez un punto de partida para que ustedes puedan empezar a validar y generar mejores experimentos para validar de mejor manera sus ideas de negocio. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer y a la brevedad les estaremos enviando el día de hoy vía correo electrónico este video de nuevo para que lo puedan ver las veces que quieran. Muchas gracias y si tienen alguna duda, soy todo oídos. Nos podemos quedar un par de minutos más para contestar algunas preguntas. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Gracias, Daniel, Azael. Muchas gracias por sus comentarios. Nos estamos viendo pronto. Yo creo que la próxima semana va a haber también otro webinar. Todavía no tenemos definido el tema, pero se los haremos llegar. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Perdón, hay una pregunta ahí. ¿Me salgo ya de redes? De redes ya me salgo, pero continúo aquí en el webinar. ¿Qué herramientas recomiendas para desarrollar estrategias de innovación? Las que estamos hablando, Iván, Design Sprint principalmente. A mí me encanta el Design Sprint. Design Thinking también forma parte de lo mismo, ¿sí? Y Lean Startup son las que yo te pudiera llegar a recomendar que puedas utilizar como herramientas de innovación. Gracias, excelente presentación. Muchas gracias, Irma. Chao a todos, cuídense mucho. Un gustazo.